bonita, ¿cómo están? Espero que estén listos para una nueva conexión entre ustedes y nosotros en su programa favorito, El Chateo. Soy Samar Jordi y como cada día estaré acompañada del mejor panel de expertos que vienen a debatir sobre esos temas que tanto quieren aprender. Y comenzamos con esta inquietud. Tu hijo te preguntó de dónde vienen los niños y no sabes qué decirle. Pues no te aterrorices porque hoy aprenderás a hablar de sexo con tus hijos. Luego en nuestro chat caliente responderemos preguntas como esta. ¿Es lo mismo tener sexo que hacer el amor? Y al final le hablaremos a esas personas que andan diciendo, oye, creo que me está gustando mi expareja. ¿Se vale repetir relaciones pasadas? Preparados para el programa de hoy porque el chateo comienza ahora con este clic. No te aterrorices y aprende a hablar de sexo con tus hijos. Ese es nuestro tema de hoy. Para desarrollarlo, vamos a darle la bienvenida a nuestro panel de expertos. Tenemos a Yugle Rivas, psicocoach Kid. Bienvenida, Yugle. También nos acompaña Ramiro Serna, psicólogo y sexólogo. Bienvenido, Ramiro. Por este lado tengo a Lorena Coyle, life coach. Hola, Lorena. Y también nos acompaña la hermosa Susi Rosado, actriz y productora. Qué bueno, chicos, tenerlo por aquí. Y bueno, vamos a comenzar con entender por qué es tan difícil hablar de sexo con nuestros hijos. Bueno, yo creo que lo que no tenemos resuelto definitivamente es de lo que más dificultad nos da. Y hay mucho tabú. Y de hecho, si no somos capaces de trascenderlo nosotros, ¿cómo le vamos a poder ayudar a ellos a que lo trasciendan entonces? Sí, entonces el problema es de nosotros, los padres, primero que todo. No es un paradigma eso de pensar que es que están muy chiquitos para hablar de eso, hay que esperar que, no sé, se desarrollen, maduren, sean adolescentes y al final siempre lo vamos dejando a un ladito. Lo que pasa es que yo hasta los 8 años pensaba que todos éramos franceses, ¿no? Todos veníamos de París. ¿No? Okay. Yo soy francés, tú eres francés. Colgada en un pañal. Colgada en un pañal y en la cigüeña. Pero tienes razones. Les costaba mucho trabajo a nuestra generación y las generaciones hacia arriba hablar de estos temas. Entonces yo creo que tiene ahí mucho de tabú. ¿Quién habrá inventado ese tema de la cigüeña y esa... Precisamente hay un asunto y es que desde el principio nosotros manejamos una vergüenza y una culpa, ¿sí? Porque desde los orígenes está ese asunto del temor, el tabú, y entonces a Adán y Eva le pusieron una hojita porque había que cubrirse, en fin, una cosa y la otra. Entonces ya empieza a manejarse de una manera desviando la atención o utilizando eufemismos, o sea, palabras que nada tienen que ver con la realidad de lo que es. Tenemos, yo le ponía, por ejemplo, en talleres, escribo, bueno, todas los sinónimos o palabras vulgares que podemos utilizar, por ejemplo, para escribir pene, vagina, y empiezan un montón de palabras. Y les digo, bueno, y de la palabra ¿Son talleres de codo. adultos o de niños? No, de adultos y con niños también hemos trabajado, Okay. porque hay una cosa, incluso hasta con los niños se puede hablar de planificación familiar, sin ningún temor. Pero ¿a partir de qué edad podemos hablar de sexo con nuestros hijos? Yo creo que hablas de sexo, hombre, mujer, desde que tienen uso de razón y desde que empiezan a hablar. Ahora, ¿de dónde nacen los bebés? Ahí yo creo que es una parte para mí natural. O sea, mi papá era ginecólogo, entonces a mí siempre se me habló con todas las palabras. Claro, tú tenías como esa ventaja. Sí, pero hubo un clic que me hizo cuando a mi hermano le estaban diciendo y le empiezan a explicar, finalmente sabe, y dice mi hermano, o sea, eso es el apareamiento de los que salen en Discovery Channel. Y yo, ¿qué pasa? ahí está, lo vio tan natural. Tan técnico, tan biológico. Un proceso tan natural que es obvio de dónde salen los animalitos, es obvio que así salimos los adultos, o sea, la gente, ¿no? Entonces, Ay, pero eso sería una buena idea, como empezar por los animalitos y luego llevarlo a los seres humanos. Bueno. Para explicarle a un niño, me refiero. Sí. Hay dos cosas, y es bien importante. Somos Por una ejemplo, especie... Somos animales, obviamente. ¿sí? Somos mamíferos. Sí, perfecto. Y hay dos cosas. Una es que nosotros estamos subestimando a los niños. Sí, es y es que verdad. lo que más nos disgusta a nosotros es que ellos no han resuelto lo que nosotros tampoco. A Entonces, nos da ver. mucha rabia eso. Entonces, Matthew Lipman, por ejemplo, plantea en la filosofía para niños, los niños empiezan a preguntar. Y con base en las preguntas de allí, tú le devuelves preguntas y empiezas a filosofar con ellos, ellos van sacando conclusiones.
¿sí? Y en ese sentido, no hay ningún inconveniente para hablar de cualquier tema. Pregunta. No existe una edad perfecta para hablar de No. sexo, entendiendo que el sexo empieza por la sexualidad, solo que nos vamos específicamente al tema del acto sexual. Un niño desde edades muy tempranas empieza a generar curiosidad, principalmente porque la sexualidad es un área más de ser humano. Empieza por la diferenciación de géneros, de lo que es pene, de lo que es vagina, a observar que alguien tiene cosas diferentes a las otras. Entonces, ¿qué pasa? La edad perfecta para hablar sobre estos temas es la edad en que el niño genere la duda, porque Ajá. ningún niño tiene una edad o tiene un chip o un botón para decir se va a activar. Recordemos que hay niveles diferentes de comprensión y que existen niños que lo van a hacer a edades más tempranas y otros más tardías. Por tal motivo, la edad indicada para que tú como papá o mamá hables de sexo o de sexualidad es cuando el niño te haga la pregunta. Ah, es decir, si no me hace la pregunta, ¿qué hago? Es súper invasivo cuando Pero- te sientas con él a explicárselo. Es Pero- invasivo. Yo lo he invasivo, visto muy sí, invasivo porque sí, el niño se coincido siente con ella. incómodo y Como que, ¿qué le pasa? ¿Por qué Pero- me está hablando de Mi eso? pregunta es porque a veces el niño de uno, yo estoy pasando por esto, mi A ver. niño tiene 10 años y el Ok. otro tiene 7. El de 7 años, desde que tenía 3 años, vio la foto y el video cuando él estaba saliendo. Ok. Y lo vio de la manera más natural del mundo y yo, sí, bueno, ahí estabas tú, ahí saliste. Entonces para él es lo más natural del mundo. Se dio la situación, no la planeé. Pero una cosa es saber cómo salir y otra cosa es saber cómo llegó. entraste. ¿Cómo Entonces, entraste? exacto, cómo Diferente. entraste. Entonces, la pregunta es, el de 10 años, es muy inocente, pero tiene primos más grandes. A mí me pasó que mi prima más grande me lo contó, y ahí es en donde no me he preguntado, pero yo sí me quiero adelantar por lo que a mí me pasó. Entonces, a mí me llegó muy de repente. Entonces, lo que yo estoy tratando, y esa es pregunta, lo que estoy tratando de hacer es, empiezo ya a mostrarle diagramas. Mira, el pene, la vagina, y después me quedé el otro día, le estoy diciendo, te va a cambiar la voz, va a pasar esto, va a pasar aquello, Pero Quiero que él vea las partes para que vaya deduciendo esto va aquí y esto va acá. Pero fíjate lo que está planteando Susi, que es tan importante, porque ella está hablando de su experiencia personal, pero realmente pasa, siempre es el hermanito mayor, el primo o el amigo del colegio, de la escuela, el que te habla de sexo por primera vez, y muchos niños no se sienten con suficiente confianza para explicárselo a sus padres. Ella se está adelantando. Pero Correcto. entonces, ¿cómo manejar Ahí eso? viene un asunto y es importante, en el sentido de que generalmente la persona que nos lo está contando afuera es la menos indicada. Ah, bueno, pero- Ahora, cuando, por ejemplo, como planteas, ella le empieza a mostrar láminas sin ningún inconveniente, y podríamos decir, o hacer la pregunta, ¿eso es invasivo? Lo que yo diría es que, digamos que es un enseñar amoroso, no una invasión, mire hijo, y esto, y esto, y esto, porque entonces ya es la actitud la que puede mostrar el indicador de si es una invasión o es un acercamiento amoroso. Y desde esa perspectiva, cuando hablas con la verdad con tus hijos, no hay ningún inconveniente. Yo pienso que desde esa perspectiva va a generar una mayor confianza entre padres e hijos. De hecho, alguna vez una hija me hizo una pregunta que fue bastante fuerte y yo le dije, bueno, hija, yo soy varón, me permite, le pregunto a la pareja, y me dijo, ok. Y le pregunté a la pareja, cuando le pregunto a mi pareja, me dice, wow, pero tu hija te da demasiada información. Cuando yo hablo con mi hija, ella me dice, pa, si yo lo he visto usted en los talleres y con sus pacientes, usted quiere lo mejor para ellos, ¿cómo no va a querer lo mejor para mí, que soy su hija? Claro. Entonces, Entonces, tú, ajá. No. ¿Tú te has dedicado a enseñarle a tu hija? Sí. ¿Ella te preguntó o tú te adelantaste? No, yo mantenía los libros de sexología en la biblioteca y ellas podían acceder a ellos. Y de hecho tuve una anécdota fuerte, que en una primera comunión una de mis hijas le preguntó a la tía más mojigata si ella le besaba los genitales al marido. Imagínate tú. ¿Y cuál Yo es? lo que quiero saber es qué respondió la tía mojigata. No, la tía mojigata todavía está Necesitamos invitar a la avergonzada. tía. Todavía está Todavía está en la avergonzada. UCI. Ella está en la UCI todavía recuperándose. O preguntó, ¿eso se hace? Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial y me voy con una pregunta en el aire. ¿Hasta qué punto podemos ser explícitos en el tema de las relaciones sexuales con nuestros hijos? Ya venimos con más aquí en El Chateo. Aprende a hablar de sexo con tus hijos es nuestro tema de hoy. Antes de irnos a la pausa comercial, estábamos preguntando qué tan explícitos podíamos ser en el tema de las relaciones sexuales cuando nuestro hijo pregunta. A ver, Considero podría ser prudente antes de llegar a ese punto de cómo hablar, entender lo que es la sexualidad, porque muchos papás se enfocan solamente en la parte ya del coito, de lo que es el acto.
Y es importante entender que esto tiene facetas. Un niño cuando llega a este mundo no sabe cómo es y lo empieza a explorar desde lo que observa. Por tal motivo, a edades tempranas resulta para él súper interesante el entender que a mamá le sale algo de aquí arriba, que a papá le brota algo abajo y que hay diferencia de géneros. Entonces, el niño lo primero que hace es cuando empieza a desarrollar una conciencia, porque el niño va madurando evolutivamente, pero también cognitivamente, empieza a generar esas diferencias de género, a diferenciar del hombre de la mujer. En hogares donde hay muchos prejuicios y tabú, donde el niño no se baña con el papá o es prohibido verse desnudos, es ese niño que va a buscar a entender el mundo desde otra perspectiva. Por ejemplo, va a curiosear, a tratar de ver por una puerta, a verificar que algo esté pasando porque está entendiendo esas diferencias. Pero en ese momento, Yugle, no es bueno hablar de relaciones sexuales, sino solamente de diferencia de género. ¿Qué pasa? Él a los 2 o 3 años un niño no tiene la comprensión para entender lo que es un acto sexual. Principalmente también es importante entender que a edades tempranas, cuando un niño habla de pene o de vagina o habla de sexo o emite alguna palabra de sexo, a su nivel de comprensión, para él entender lo que es un pene o una vagina es lo mismo que es un vaso o una taza. ¿Qué pasa? Cuando yo señalo, 3 dedos te apuntan a ti y 2 a la otra persona. Estos 3 dedos que apuntan a mí están hablando de que mi doble sentido y mi morbo, que tiene que ver con la palabra sexo, es porque ya yo lo experimenté. Claro. Y como papá se activan esas cosas y esas alarmas de entender lo que es el sexo, pero ese niño no lo está entendiendo igual. Después de esa fase que él entiende la diferencia de género, vamos a entender la fase que corresponde, que es el sentir placer. Los niños sienten placer y los niños pequeños tienen erecciones y las niñas se frotan y es una conducta evolutiva esperada. Sí. Y muchas mamás te escriben, creo que mi hijo es un sádico, creo que se está desviando, es normal que él sienta esto y ante ese tipo de conductas es recomendable el evitar, es malo, porque lo importante de si tú ves a tu niña frotándose en un sofá o con un caballito, desvíale la atención, pero no decirle no lo hagas. Es que lo importante del acto sexual es el concepto que ese niño genere a largo plazo de lo que es el acto. Por tal motivo, ¿cómo se va a hablar? No hay una clave o una fórmula. Pero muchos padres reaccionan. Hay varias cosas que yo de pronto complementaría lo que ella está diciendo. Y dentro de 2 líneas de investigación, una desde lo que es la sexología científica y otro desde lo que trabajamos, por ejemplo, en el Tantra, lo que es el principio del placer del que hablaba tanto Jung y Freud, que hace referencia a que las primeras fases, el desarrollo psicosexual del niño, la fase anal, la fase fálica, en fin, son etapas que el niño lo primero que hace es sentir y con ese sentir el niño sabe. No tiene conocimiento, porque hay una diferencia radical entre lo que es el conocimiento, que ese es teórico y nos lo dan los libros. La sabiduría es innata y fluye a través de la experimentación propia, de la vivencia. Entonces él sí sabe que por aquí siento una cosa y por aquí siento otra, y empieza a distinguir sin tener conocimientos lógicos, matemáticos ni científicos de lo que son las zonas erógenas. Y entonces por eso se va a acercar y se va a sentar en la silla y sintió placer, sabe que eso le da placer. Claro, y lo va a quién le está repetir, haciendo daño? y lo va a repetir. Absolutamente a nadie. Entonces, la pregunta yo más bien me centraría para desviarles atención cuando ya explícita, directa y digámoslo así, abiertamente está teniendo un contacto con sus órganos genitales, entonces vamos ahí a explicarle, y se le puede explicar, ellos alcanzan a comprender que hay un pudor también, que hay un asunto que tiene que ver con mi propia intimidad, que hay momentos en que yo voy a estar con mi propio cuerpo, explorándome con mucho amor. No tanto decirle no lo hagas, sino más bien hay lugares y espacios para hacer esas cosas. Con el sumo y cuidado respeto por su cuerpo. En el Tantra se trabaja lo que es el autocuidado. Exacto, y es eso. pero muchas veces los regañan públicamente, o los avergüenzan, o se ríen de ellos. Es que eso es a lo que yo voy. O sea, sí, dejarlo, desviar el tema. Y entonces lo que primero se me vino a la cabeza es, imagínate a la niña en el kinder todo el día en la silla, y entonces van a hacer burla de ella ante las maestras y todo el mundo. Entonces, ¿cómo manejarlo? Y yo me acuerdo que llevando al niño con la pediatra, le dijo, 3, 4 años, le decía, bueno, de repente vas a empezar a tener sensaciones, si está bien, ve al baño en privado y no hay problema. Y yo me quedé como que, ¿y cómo manejo esta situación? Y es verdad, manejar su sexualidad, manejar sus sensaciones, está bien, tenlas en privado en el baño y solamente, y le dijo, y solamente tu mami puede checarte
tú, doctora, con el permiso de tu mami te puede checar, nadie más. Nadie más puede tocar. Wow. Hay un asunto en Privado. ese sentido y es importante. Y voy a contar 2 casos porque a una paciente que yo tuve que desde pequeñito le decían, usted no se deja tocar de nadie. Y obviamente de nadie se dejaba tocar, ni siquiera del marido. Ya, porque obviamente lo introyectó de tal manera. Y una vez me llega a mí una señora en una angustia, en una crisis, porque descubrió a su hija de 7 años con un vecinito dentro del closet y los 2 estaban desnudos. Y entonces le dije yo, ¿y ustedes qué hicieron? No, nosotros los regañamos, llamamos al papá y la mamá del niño, O sea, el los drama. sentamos en la sala pues, ¿cuál era la preocupación? ¿Y qué le preguntaron a la niña? Y ella, no, ¿por qué estaba haciendo? Y yo, no, es que era mi novio. Y yo, ¿y usted qué piensa de eso? Y me dijo, es que no, es que ella no está en edad de tener novio. Y yo, un momentico, ¿cómo así que no está en edad de tener novio? Está en edad de tener un noviazgo de niños de 7 y 8 años, que era la edad que tenía. Si a mí me llegan a mi consultorio un niño de 7 años y una niña de 6 años y me dicen, nosotros estamos planeando casarnos, estamos comprando muebles, ahí sí yo me empiezo a preocupar. Pero es que a esa edad se están explorando, se están reconociendo. Estamos ahorrando para el down payment de una casa. No, ya, eso ya sería Pero ¿cómo preocupante. manejar en esta cultura latina este tema, Lorena? O sea, los padres no van a aceptar, el papá sobre todo en caso de la niñita, Lo que pasa de es que el tenga tema novio. cultural es muy fuerte y yo creo que es bien importante, por ejemplo, estos programas en donde podamos ayudar y Obviamente. educar a los papás y La decirles, parte a ver, se acabó el tabú, vamos a abrirlo dependiendo de la edad del niño, empezar a abrir estos espacios. El papá, ¿ustedes creen que los padres deben acudir a una consulta de Indudablemente. psicología infantil y como antes hay que de? educarnos. Antes de. Sí, nosotros Sí, hacíamos valdría la talleres para educar a los padres de cómo educar a sus hijos. Pero no esperar, no esperar Pero que aquí lo ocurra. chistoso es que te Recomendamos estás libros. educando a ti, ¿no? Como Porque es que, educar a claro. los padres para educar a los hijos, en realidad te Y estás ¿saben educando a qué, ti. chicos? En esa parte de la adolescencia donde ya hay sensaciones y donde ya como que hay más ansiedad por saber, tenemos los padres que estar preparados. Lo que pasa es Sin que lugar a aquí hay un dudas. punto que no hemos tocado que es importantísimo. Los niños de hoy no son los mismos de ayer. Ajá. Y el nivel de conciencia es superior. Por tal motivo, esas explicaciones, ¿qué pasa? A los papás les encanta tener niños inteligentes, pero la inteligencia no solo se mide por las asignaturas o por las Matemáticas. calificaciones. El niño que es inteligente también comprende y analiza. Y si él, cuando tú le das una explicación de la cigüeña, la semilla, que todos venimos de Francia, no la va a entender, él va a Ahora buscar por venimos otro- en drones ahora. buscar por otro La lado. cigüeña quedó del cigüeña ya pasado. La quedó atrás, lógica. está- Entonces, toda es verdad. explicación debe apuntar a una lógica coherente y comparto la opinión. La mejor fuente de información son los padres. Exacto. ¿Creen que estamos como padres subestimando entonces a nuestros niños? Sí, claro Sí, que sí. siempre. Sí, yo pienso Creemos que no tienen esa capacidad y tratamos de ocultar el sol con un dedo y van y buscan por otro lado, como acabas de decir, y sale contraproducente. O sea, ¿por qué no hablarles desde el amor y hablarles? Y si no te sientes preparada para tocar el tema, ve y busca la ayuda, ve Claro. a esas clases, infórmate para que lo puedas dar de manera natural, porque esa es la mejor manera de hablar con los niños. Lo más importante es hacerlo, como tú dices, en forma natural. Pero a mí me encantó la idea de eso de la reproducción de los animalitos. Es que les Porque a mí me encanta. parece que somos una especie humana y explicarle eso a los niños. Y eso somos es mamíferos, recomendable. somos una especie Llevarlo humana. de un Claro. ejemplo que ellos Todos puedan los observar. mamíferos se reproducen de Claro. esta manera. Tenga Entonces lo conejos en ven la como casa. más biológico. Y como parte, mira, en estos días una mamá sufría en la consulta, como que me preguntó qué eran los métodos anticonceptivos, no sabía qué explicarle. Le expliqué lo que era un preservativo y su respuesta fue, y entendió que era para no tener hijos, y su respuesta fue, eso es lo que usa entonces mi tía y mi tío para no tener bebés, traer bebés al mundo. Inmediatamente hacen la asociación. Sí, es que son muy inteligentes. Yo creo que los niños ya vienen con ese chip y son súper inteligentes. Somos nosotros, los padres, los que nos tenemos que preparar para enfrentarnos a ellos Definitivamente. de la mejor manera. Muchísimas gracias a nuestro panel de expertos por estos valiosos consejos en la primera parte del programa. Y ustedes en casa no se muevan porque ya venimos con nuestro chat caliente. Y seguimos conectados contigo aquí en el chateo, entrando ahora a nuestro chat caliente. ¿Están preparados, chicos? Claro que Listo, sí. sí. siempre. Afilados, a ver, mentes afiladas, por favor. Primera pregunta. Cuando estás en plena relación sexual y algo te desagrada, ¿cuál es la mejor manera de poner límites pero sin perder el mood ni el Ok. flow? Yo pienso que hay un asunto bien interesante
Wow, es qué ser difícil consecuente. pregunta. No, no está tan difícil. ¿No? Porque ahí donde viene la parte de la tolerancia propia. Es decir, hay algo que me incomodó y yo no quiero incomodar a la otra persona, la puedo ofender o incluso causarle algún tipo de daño. Entonces, muy sutilmente y muy amorosamente, como debe ser en el acto íntimo, con todo ese respeto, poder plantear un movimiento, un cambio, vamos a hacer algo distinto y no hay problema. Yo creo que más que hablar sería como que Bueno, mostrar, es ¿no? que ¿Qué dices hay tú? dos lenguajes, el corporal y el verbal. Claro. Y creo que hay un concepto que me ha gustado mucho y siempre me lo aplico y creo, y es más fácil decirlo que hacerlo, se los cuento, pero es decir lo que sí quieres. Entonces, por ejemplo, si hay algo que no te gustó, no dices, ay, es que por ahí no. Dices, uy, me prendes más por acá. Exacto. Y entonces dices, por dónde. Desviar la atención. Pero entonces ay, me prendes más por acá, incitas más y él, con tal de buscar por qué lado te da, lo hace, pero no you turn it off, no, Sí, lo, sí, no lo apagas, no lo apagas. lo prendes. Ahí Oye, aplicaría buena no es idea. lo que se diga, es cómo se diga. Exacto. Exacto. Y la idea es no parar, no detenerse. No es que ya va, tenemos que conversar un momento. Ay, pausa. no, por Hacer una mesa redonda, haga una eso. revolcada en la cama, eso está como muy complicado. No, 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 Señora, trata de eso. No vaya a pausa comercial en ese momento. No, no, Ok. No. A ver, segunda pregunta. ¿Es cierto que los hombres confunden simpatía y coquetería con insinuación? Ah. Sí. Sí, regularmente Pasa suele mucho. suceder, pasa bastante. Y no solamente eso, porque es que hay que distinguir varias cosas. Una cosa es la coquetería, otra cosa es el ser sensual, otra cosa es el piropo y otra cosa es ya cuando directamente se está especificando algo. Pero la coquetería tiene una implicación porque hay una insinuación, ¿ya? La coquetería. Pero Ya, hay personas que son coquetas y no tienen ninguna Es- intención. Por ejemplo, Hay que ahora, decirle ahí bien. va. ¿Sí hay? Yo soy muy, en inglés se dice friendly. Sí. Y siempre hago el chiste, y siempre hago el comentario. Y cuando me fui, cuando estuve de viaje en la India y en Turquía, me dijeron, cuidado. Porque lo que tú haces aquí con los latinos y como latina no es lo mismo allá. Hay que Y me contextualizar. pasó Correcto. que dije un comentario y al rato ese pobre hombre me andaba siguiendo y yo, señora, broma. Se lo prometo que esa no era la intención y fuerte. Sí, lo que pasa es que Entonces por eso hay que tener... por Y eso hay sabes que los latinos somos muy tocones. Bueno, yo soy muy tocona, El ¿sabes? contacto físico. Muy El mucho contacto de físico, contacto. correcto. Y hay personas que lo ven como interpretan. Invasivo. Lo ven Sí, como yo invasivo o lo en pueden ver México, como bueno, en incluso una Monterrey no, insinuación. una insinuación. Lo Dice ven que como una yo creo que el insinuación. tema también va tiene que ver mucho con la cultura. Sí, sí, Con el porque, contexto. lo que se adapta. porque en Colombia, Venezuela, o sea, por allá, Sí. todo es así como todo, ay, ¿cómo abrazo, estás? Y ¿cómo yo estás? en Monterrey, yo era como que así, es más, bailábamos, mi esposo que es de Colombia le da risa porque me dice, ustedes bailan con un brazo de distancia, te juro, yo era como que, pero sí es muy cultural. Pero sí, Raya. y técnicamente hay que diferenciar entre lo que es la coquetería, lo que es de ser una persona, por ejemplo, seductora, porque un seductor es distinto a una persona que está Pero una persona coqueteando. coqueta, para pasar a la próxima pregunta, ¿una persona coqueta está insinuándose sí o no? No necesariamente. La coquetería técnicamente sí hablaría como de una insinuación, la coquetería como tal. Es que la pregunta es, ¿coquetería qué es? O sea, Hay que es preguntar. relativo, porque, por ejemplo, a mí también, yo tenía un exnovio que él decía que yo era una coqueta. Y mi esposo me dice, tú no eres coqueta, tú eres una persona como... Todo es muy subjetivo. Puede ser sensual, puede Exacto. ser seductora, que es distinto. Yo puedo seducir desde la palabra, puedo seducir desde la mirada, pero es para convencer de algo, ¿ya? Pero la coquetería ya hay una insinuación. Técnicamente, en el libro, un libro maravilloso Ok. que yo recomiendo. Un día pasó un señor y le digo, ay, qué rico huele. Y me dice, gracias. No, le digo, gracias. No, gracias a ti. Y volteo y digo, yo creo que se me pasó un poquito la mano. Pero es que yo soy así, yo a veces no tengo filtro para decir las cosas y después digo, uy, no digas todo lo que piensas. A ver, otra pregunta. ¿Es malo o vergonzoso tener deseos sexuales por gente más joven cuando ya estás en la tercera edad? Nada No, es eso lo que malo, salud, nada es eso lo que bueno, una persona todo saludable. Eso es una persona que tiene muy buena salud y que obviamente hay una activación. Puede ser incluso lo que llamábamos en la cultura de los mayas, alzan referencia a lo que es la segunda luna de fuego. Claro. Y en ese orden de ideas entonces puede haber una reactivación sexual y ahí no Pero no te respeta tiene que pinta. gustar el abuelito de tu edad, te puede gustar alguien más joven, es Pues, normal. ¿cuál es el No, problema? pero ahí Claro. el punto es, yo creo que tener el deseo no es malo, el problema es el deseo con quién, o sea, porque ahí hay problemas más adelante de que si hay un abuelito, o sea, lo vi, que me decía una niña, fíjate, mi nivel de conciencia en ese momento era de una niña, yo no entendía nada, me decía, ay, sí, mi abuelito me besa y no sé cuál más, y no pensaba nada. Después que crecí yo, Madre Santa, el abuelito estaba con la nieta. Entonces ahí sí
¿Con pero quién? Yo Eso hago es una otro. precisión, yo hago una precisión ahí, porque es que el deseo es un acto inconsciente. O sea, yo no puedo decir voy a tener deseo o no voy a tener deseo. Claro. De hecho, Solo incluso desea. por ahí el maestro nos enseñó, cuando habla no me dejes caer en la tentación, Exacto. estamos haciendo referencia a que yo puedo tener una directriz sobre mis deseos. Exacto. Entonces, el deseo lo puedo sentir. Ahora, ¿cómo administro yo mis deseos? Ese es el tema. completamente Había un señor de distinta. 92 cuando yo trabajaba en un restaurante y le digo, señor, por favor, ¿me puede dar su nombre para ponerle en la lista? Y me dice, no te puedo dar mi nombre, pero sí mi número de teléfono. Y yo, ¡qué señor tan cute! Está saludable. A ver, ¿cuál es la diferencia básica entre tener sexo y hacer el amor? La emoción. A ver, Yo chicos. creo que hay un elemento muy significativo. El amor está hecho, ¿sí? Y nosotros vivimos en el amor y hay que entender y comprender qué es el amor. Ahora, ¿qué es hacer el amor con sexo? O ejercitar la sexualidad, porque la sexualidad, la palabra sexualidad es el ejercicio de la dimensión sexual, así como la puntualidad es el ejercicio de llegar puntual. Ahora, tener sexo, todos tenemos sexo, es decir, estamos sexuados. ¿Y cómo lo ejercito? Ahora, hacer el amor es cuando ya hay un vínculo Hay o un estoy vínculo, vivenciando el vínculo del amor, Correcto. incluyendo mi sexualidad, que no necesariamente tiene que ser la genitalidad, porque también las caricias, las palabras, es un ejercicio de la sexualidad. Pero yo en el punto, yo quiero hacer la diferencia hombre-mujer. El hombre puede tener sexo sin problema, la mujer no puede tener, o sea, no puede tener sexo sin, a veces no tienes el cariño porque te sabe a nada. Si estás molesta, si estás enojada, o sea, tiene que haber ese amor. Conexión. Es que esa conexión para nosotros, porque si no el sexo te sabe a nada. O sea, es más, te molesta. Las Claro. mujeres Cierto. por biológica, por genética o por biológica son más de sentimiento y el hombre más distinto, pero actualmente existen muchas mujeres que pueden diferenciar las dos cosas. Y muchos Sí, hombres también. sí, Muchos bueno. hombres que se Claro, conectan diferencia. de Bueno. la genitalidad a los corazones. Muchísimas gracias a nuestro panel de expertos por estas respuestas tan acertadas en nuestro chat caliente. Y si ustedes tienen preguntas picantes, por favor, escríbanos a @el_chateo a través de nuestra red social y con mucho gusto la estaremos respondiendo en un próximo programa. Ya venimos con más de El Chateo. Y seguimos conectados contigo aquí en tu programa favorito, El Chateo. ¿Y has escuchado decir, donde hubo fuego, cenizas quedan? Pues muchos andan preocupados diciendo, creo que me gusta mi expareja. ¿Se vale repetir relaciones pasadas? Ese es nuestro tema de hoy y pregunto, chicos, ¿es tan común esta situación, sí o no? Sí, claro, y más con ¿Es las redes común? sociales. Te encuentra el del Facebook del hace no sé cuándo, y El te primer encuentra novio el en high school. Instagram, y el del te andan buscando, y por supuesto, claro. bastante se O da sea, si te frecuente, gusta digamos. alguien, ¿te va a gustar toda la vida? No necesariamente. Yo Bueno, pienso que- físicamente. No necesariamente, porque el no, físico también cambia. Es Sí, verdad. hacía como 30 canas que no te veía. Claro. Y puede que después te guste más. kilos. También, Sí, sí, hacía pero como 10 kilos que no te Hay veía. personas que son como el vino tinto. lo que pasa es que hay un asunto y hay que ver desde dónde esa persona está atraída, si simple y llanamente desde la parte física o de pronto desde otros aspectos emocionales, psicológicos de esa persona. Correcto. Y en ese orden de ideas yo pienso que puede llegar a suceder y he tenido casos de parejas que después de haber vivido determinadas experiencias vuelven y se encuentran y fluyen bien. Ahora, hay otros que lo hacen desde una carencia por asuntos no resueltos. Y eso sí es un problema, porque entonces se reencuentran, es para sacarse los trapitos sucios y para estar en conflicto y vuelven, y entonces generalmente vuelven y se separan ese tipo de parejas. Correcto. Es increíble, pero ¿qué te puede hacer volver con un ex? ¿Cuáles son como las razones principales, aparte de esa que del conflicto no resuelto? ¿Otra? Que no has podido dar vuelta a la página, no has podido mirar hacia, o sea, te mereces algo mejor. Por alguna razón no funcionó y te puedes dar la oportunidad a algo mejor. Entonces creo que sigues estancado dándole vueltas al problema y por eso no sales. Y no puede ser que a lo mejor te diste cuenta que lo mejor ya lo habías dejado, entonces vas y lo buscas otra vez. Porque también puede ser, ¿no? O puede ser incluso también que reconozcas que estabas proyectando demasiado en esa persona y que eres tú el que tuviste que cambiar y que efectivamente entonces esa persona es bastante valiosa y está bien.
¿Y no será que no conseguiste nada mejor en la calle y te devolviste porque, ajá? También es que suele es suceder. multicausal. Siento que una sola línea no vamos a poder encontrar. Primero, que la historia de cada uno de nosotros como seres humanos es diferente. Segundo, también pasa que como seres humanos evolucionamos y tenemos niveles de conciencia diferentes. Y probablemente no necesariamente tiene que ser como que ahora llega arrepentido, ahora yo me estoy arrepintiendo. Puede pasar que quizás en ese momento no tenía nada mejor para darte o él no tenía nada mejor para darte, pero llega un momento en que de alguna manera te sentías cómoda con él y ya estás tú como que dispuesta a aportar otra cosa a la relación. O sea, yo no siento que necesariamente regresar con un ex sería perder el tiempo, porque he visto muchas relaciones que han sido las mejores relaciones después de una segunda oportunidad. ¿Lo has visto? A los 20 te Sí. ¿Y ustedes peleas, lo han a los visto? 20 te peleas por tonterías, ¿no? A los 20 te Correcto. peleas A porque los no- 50 también. muchas También, veces, sí, oh, sí, yo- sí. Y a los 80 más. Yo pensé que esto se arreglaba. No. Pero es como que pasas más de esas tonterías. Creo yo que va por allí. A los 20 te peleas por tonterías y a lo mejor a los 50 también, pero a lo mejor ya te das cuenta que después hay cierta madurez, entonces ya puedes ver a la persona. ¿Qué pronóstico tiene una relación con un ex? Yo pienso que si ambos están trabajando, se están cultivando, puede ser de buen Positivo. pronóstico, tan Correcto. acertado el pronóstico como una pareja de 60 que se están empezando a conocer. Correcto. Es decir, porque los seres Es más humanos fácil somos- entonces como volver con un ex que conocer a alguien de Malo cero y conocido. empezar. Malo No, no, no. conocido, bueno por conocer. Yo, La he yo- escuchado. yo pienso que de alguna manera los seres humanos tenemos la posibilidad de reconocernos continuamente y entonces estar descubriéndonos o con otra persona o con alguien del Esta pasado. cultura del pero- reciclaje está acabando con nosotros. Sí, ¿no? pero también- Uno guarda la botellita, la recicla y uno va andando buscando en el Facebook lo que no se le perdió, ¿no? Claro. No, está pero- bien. Pero no tiene que ver con problemas de autoestima o de miedo a lo desconocido. Era lo que o como planteaba, que ¿no? ese me quiero sentir segura con esto que me gusta o no me gusta, pero ahí está. Es que yo creo que si tú no, o sea, hay algún problema por cualquier razón que tenga alguno de los dos. Y si no lo han resuelto, van a volver a tener los mismos problemas. Entonces, por ese lado, a nivel psicológico, o sea, identificar qué fue lo que falló y decir, bueno, lo voy a trabajar y ya lo trabajé. Y por el otro lado, me gustó mucho lo que tú dijiste, señora, antes de que venga a ver sus exámenes médicos. Sí, porque a lo mejor es un señor que ya se dio la vuelta o una señorita anda buscando ver quién le pase la pastilla, ¿no? La pastilla de Tylenol. Sí, la aspirina, Pasa- anda buscando quién le dé una Es común que aspirina, suceda ¿no? eso, que fueron amantes o fueron pareja cuando jóvenes y se reencuentran, no sé, 40 años después, cuando ya los dos están solos y Sí, deciden sí, terminar juntos. Sí, muchas veces suele suceder eso y es más, como lo dice, por una carencia, por buscar quién va a ser la persona que me va a cuidar. Y ella era tan, es que era igualitica a mi mamá. Y entonces, ¿por qué no me va a cuidar cuando... ya? Pero hay Y algo esos importante, detalles. porque siempre recordamos lo bueno y no recordamos las razones por las cuales terminamos con ese ex Bueno, o esa ex. Yo pienso que suele suceder lo contrario. Nosotros regularmente nos recordamos desde lo negativo. ¿Sí? Excepto cuando estamos elaborando un duelo. Porque Ajá. cuando estamos elaborando un duelo, Todo yo era lo incluso a mejor. mis parejas, a las parejas que atiendo, los que están en una ruptura, yo les recomiendo algo, que hagan una lista de las cosas positivas y de las cosas negativas. ¿Sí? Que las positivas las quemen, las negativas las mantenga ahí al alcance de la mano. Porque empieza esa nostalgia de acordarse solamente de lo bueno. Y obviamente que entonces empieza a ir para atrás y no progresa en el proceso. Y eso es entonces delicado. tratar de volver con tu ex no hace que tú cambies los bolsillos y empieces a sacar todo lo bueno y te olvides de lo malo. No puede pasar eso. Puede pasar. Y en ese orden de ideas, vuelvo y digo, es muy importante hacer una balanza y ver también cómo está el nivel de progresión y evolución mío y de la otra persona. ¿Sí? Pero es que hay pensar que el muchas amor- personas que dejan inconcluso un asunto. O sea, o hay otros que van terminando una relación de a poquitos. Y eso me parece a mí muy delicado. Pero vamos a suponer que yo dejo a mi ex por un tema de infidelidad y regreso con él 5 años después o 10. No es como, si ya me fui infiel una vez, me va a poder ser infiel todas las veces del mundo. Entonces, ¿cómo manejar esa situación en ese caso? Porque tú llegas con tu tema otra vez, es imposible que tú olvides que te fui infiel. Yo creo que el ser humano, o pasamos como seres humanos, pasamos mucho tiempo buscando generar cambios en nuestra vida desde esta fórmula. Acción, resultado, acción, resultado. No me funciona la pareja, busco otro novio. No me funciona la pareja, busco otro novio. Pero creo que cuando ya empiezo a entender que al cambiar el observador que soy, entendiendo
por qué permito lo que permito, qué quiero, qué no quiero, quién soy, a dónde voy, puede cambiar la acción y el resultado, porque tú generas tu realidad. Entonces el reconocimiento, que es lo que menciono cuando hablo de la conciencia, es lo que quizás te permite entender por qué quiero regresar, qué me está generando él, qué carencia tengo, qué quiero proyectar, y desde conocerte puedes entender entonces hacia dónde vas. Y pasa mucho que cuando de pronto vuelvo con mi ex, busco otro novio, es porque busco acción, resultado, y siento que trabajar el observador es base para generar un cambio. Claro, porque si no vas a repetir. Si usted no arregla sus asuntos, lo único que hace es cambiarle solamente el nombre y el apellido. El nombre y el apellido, es por ahí. Correcto. Sí, los protagonistas de la obra de teatro, pero la obra sigue siendo La misma. misma, exactamente. la Una misma. vez yo estaba en un avión desde Miami hasta Buenos Aires y me tocó una persona al lado. Y bueno, en 7 horas, 8 horas uno conversa con esa persona y me contó que se había casado y divorciado 3 veces de la misma mujer, pero que esta era realmente su última vez porque era la mujer de su vida. Años después me enteré que se volvió a divorciar. Y esa es la pregunta que quiero dejar en el aire. ¿Cómo hacer con estas personas que tienen ese patrón de estar volviendo con su ex? ¿Es esto saludable, sí o no? Ya venimos con más aquí en El Chateo. Y seguimos conectados contigo aquí en El Chateo, hablándole a esas personas que dicen, me gusta mi expareja, ¿se vale repetir relaciones pasadas? Y antes de irnos a la pausa, dejamos esta pregunta en el aire. ¿Qué hacer con esas personas que toman como costumbre esto de terminar y volver con la pareja? ¿Hasta qué punto? ¿Cuántas veces se puede hacer? Las que sean necesarias. pero Hasta que se aprenda que por ahí no era la cosa. Dios mío. Pero definitivamente, sin lugar a dudas, es un asunto de un duelo no resuelto. Jorge Bucay lo plantea en un libro muy lindo, de Cartas a Claudia, donde cuenta exactamente eso, y es una especie de perversión mutua, ¿sí? Porque van celebrando que ahora sí me separé y vuelven, y están pendientes qué está haciendo, qué no está haciendo. Eso es cortar una relación de a poquitos, y eso no es conveniente. Eso me hace acordar del niño que le regalaron un perro y fue donde el veterinario, y había que cortarle 18 centímetros a la cola al perro, y el niño dice, yo no quiero que mi perro se traumatice. Doctor, ¿por qué no hoy le cortamos 2 centímetros, pasado mañana otros 2 centímetros, y así Dios 9 veces mío. para que el perro no sufra? Y muchas personas están haciendo eso. Y miren esto que pasa mucho. Ustedes saben que un buen vino, una buena música, una buena situación despierta pasión. Entonces a veces te reencuentras con un ex en un entorno muy amigable y puedes empezar a recordar y sentir, sobre todo cuando el ex te empieza a hablar de cosas bonitas que pasaron. ¿Cómo saber si es un impulso del momento o es que realmente se está despertando el monstruo que se había dormido? Ay, pero creo que es lo que acaba de decir. Si no ¿Cómo lo tenía, saberlo? Lo que pasa es que ahí es donde yo pienso que la comunicación en la pareja, si son pareja, y entre amistades, hay que ser muy cuidadoso. Porque realmente cuando se hace una elaboración de duelos, la comunicación va a ser muy distinta. Yo no tengo el mismo nivel de intimidad con mi pareja que con una amistad, ¿correcto? Entonces, si ya empieza a haber un acercamiento y qué ha pasado con la vida de esa persona en ese lapso de tiempo que he hecho yo con mi vida, entonces, si ya es una cosa recurrente, yo sí les recomiendo que vayan a terapia. sí. Correcto. O a lo mejor el sexo era muy bueno, ¿no? Esa es una razón. ¿No? Pero ¿Es válida? pero es muy válida y es muy frecuente también. Pero creo que si tú estás recurriendo con el ex porque te gustaba mucho esa parte íntima y no la puedes dejar, entonces no te estás abriendo, te estás dando un espacio para encontrar la persona que te va a hacer feliz en todos los aspectos, no nada más en ese. O manténgalo en el lado como amante. Ay, Dios mío, Lorena Coyle. Estas son las relaciones que llamamos relaciones salvavidas, que está ahí guardadito en una gaveta y cuando la cosa no funciona bien, tú regresas a tu relación, quizás esta relación salvavidas está casada o también tiene una Claro. pareja y ocurre este tema de infidelidad. ¿Esto es muy común o no? Sí, y hay un asunto que es bien importante y yo considero por integridad del ser humano y por integridad de la relación, admitir de que es que de pronto yo no puedo estar solo con una mujer y eso no es ni bueno ni malo, simple y llanamente esa es la condición de esa persona y entonces admítalo y no tiene que caer en el engaño y ahí no estaríamos hablando de infidelidad porque la persona lo está admitiendo y en ese orden de ideas son preferencias. Y eso hay que respetarlo, pienso yo. Ahora, esas personas que realmente no pueden vivir en soledad, no saben. Tengo entendido, y es mi percepción, que es más frecuente en los hombres. Las mujeres como que tienden a poder convivir con la soledad más tiempo, los hombres siempre
siempre no quiero generalizar, algunos hombres tienden a buscar una pareja cualquiera que sea. Sí, después de que... ¿Eso puede dar pie a buscar a tu ex? Sí, muchas veces los hombres cuando enviudan o se separan, en un lapso breve de tiempo están o volviendo con una expareja o consiguiendo otra pareja. La mujer generalmente permanece más tiempo sola porque se cuida, va cuidando a los hijos, una cosa y la otra. Ahora, cuando hacemos referencia a ese miedo de la soledad, el problema no es tanto la soledad, el problema es cuando yo estando solo me siento mal acompañado conmigo mismo, y eso sí es muy grave. Correcto. ¿Ya? Y hay personas incluso que estando en una relación se sienten bastante solos. Yo he tenido muchos pacientes que llegan y yo les digo, mire, si yo estoy metido en una piscina, en una alberca con el agua hasta acá, y tú pasas por fuera y te digo, tengo un miedo impresionante de mojarme, ¿tú qué me dirías? Me dice, pues pendejo, si ya estás mojado. Yo digo, bueno, pendeja, si ya estás sola, porque no es el hecho de que está la persona ahí que te hace sentir verdadera y auténticamente en compañía con alguien. A ver, Entonces, chicos. es el miedo a Porque la no hay soledad. peor soledad que la de estar acompañada y Sintiéndose sentirte sola. sola. Uy, sí, eso es peor muy esa. fuerte. Y muchas parejas cuando se sienten así deciden separarse por un tiempo y dicen, vamos a ver cómo nos va, vamos a darnos 6 meses, 1 año. ¿Eso es bueno o es contraproducente? ¿Eso despierta como esa conciencia de querer volver o más bien enfría la cosa? A ver, hay personas que no están muy de acuerdo con esos tiempos. Yo pienso que es importante dentro de las relaciones de pareja, conservando los lineamientos, conservando cierta condición, porque es que cuando hay una ruptura de una pareja, no es como que tú llegaste ya y cortaste, es como los puentes colgantes que vemos en las películas que se van cortando fibras. Correcto, y en virtud de eso yo pienso que hay que ser respetuoso. No es lo mismo que tú te separes hoy y a los 8 días ya vea a tu pareja con otra persona, a que llevas 2 o 3 años si has elaborado un buen duelo, a menos de que tú dentro del periodo mismo de la relación de la pareja ya estabas elaborando el duelo, pero y la otra persona lo estaba elaborando. Yo pienso que eso es importante, ser respetuoso tiempos. y consecuente con eso. Y decir cómo la verdad. ¿Y cómo sabes que efectivamente ya has elaborado un duelo? Cuando tú puedes ver a esa otra persona con alguien o te la puedes imaginar en la cama revolcándose con 1, con 3 o con 5 y no te afecta, entonces en ese orden de ideas dice, ya elaboraste el duelo. proceso? Yo no Un estoy proceso de acuerdo. difícil. Yo A creo ver. que yo creo que es más saludable tomar una decisión, es como lo que acabas de decir, cortar la cola de a poquito, porque eso de vamos a separarnos, vamos a darnos un tiempo, surgen muchas cosas, por un lado por el otro. El otro fue súper fiel y guardó los lineamientos y el otro tuvo un desliz y luego regresó y quién sabe y who knows. Entonces yo creo que hay que conscientemente tomar una decisión mutua y decir va o no va y ya. Yo soy de las que pienso de que cuando estás dudando es no. Sí, no, y es que... Cuando tú no sabes si sí, si no, para acá, para allá, es no. No, correcto. Y es que cuando yo hago referencia a unos tiempos, es a la oxigenación de la relación cuando el uno se va de viaje, en fin, y siguen siendo pareja. Porque es que hay personas que no quieren nominalizar la relación y eso me parece muy delicado. ¿Por qué? Porque es que creer de que no le voy a poner nombre a la relación, no me estoy comprometiendo. Eso es como creer que si yo entonces con mi pareja tengo un bebé y no lo bautizamos, no hay que comprarle leche y pañales. No, hay que comprarle leche y pañales de todas maneras. Bueno, muchísimas gracias a nuestro panel de expertos por estos valiosísimos consejos compartidos a través del programa del día de hoy. Ustedes los invito a conectarse día a día con nosotros en su programa favorito, El Chateo. Nos vemos en una próxima oportunidad.